Bienvenidos a su espacio Opiniones, que complementa diariamente las informaciones de nuestra franja informativa. Bienvenidos los oyentes también de las radios de Ágape en el oriente y occidente del país en esta retransmisión en vivo. Hoy queremos hablar de la economía del país. Paralelo al tema electoral, estamos viendo cifras, datos de lo que la crisis mundial está afectando al mundo. Hoy el mismo Fondo Monetario Internacional habla de una tremenda recesión para todo el mundo y prácticamente un crecimiento abajo de cero para el Producto Interno Bruto del planeta. ¿Esto cómo impacta la economía nacional? Y digo paralelo a la campaña electoral porque esto no nos deja ver un poco lo que está sucediendo, pero es importante reflexionarlo. Cuando también se publican datos que el 73% de los donantes o aportadores de ayuda al país ya han dejado de hacerlo, se ha reducido en esa cantidad, las remesas también van a la baja, la exportación, etcétera. Y queremos precisamente hacer el análisis sobre esto con uno de los grandes expertos con los que cuenta el país, William Pleites. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Rafael, en este programa, y gracias por la invitación. En dos ocasiones, uno en una presentación de Casalco, otra a la que fui invitado por el Círculo de Copán, usted explicaba datos que me llamaron muchísimo la atención, que revelan que quizás no estamos poniendo atención en lo que está pasando en la economía nacional y esto relacionado a la economía mundial. Pero quiero que sea usted el que nos guíe en esta apreciación. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, la verdad pues que a nivel internacional el mundo está viviendo prácticamente pues quizá la mayor crisis después de los años 30 del siglo pasado. Originalmente se esperaba que fuera una crisis tipo V, es decir, que prácticamente después de 3 años de crecimiento, inclusive de crecimiento negativo, la economía mundial iba a iniciar una nueva reactivación. Después se comenzaron básicamente pues a modificar los pronósticos, se dijo que íbamos a tener una crisis tipo U, es decir, una crisis que iba a tener una duración entre 1 y 3 años, más o menos con la expectativa de que la desaceleración del crecimiento económico o el registro de tasas negativas iba a durar hasta aproximadamente finales de 2009, pero que ya prácticamente en 2010 iba a iniciar la reactivación. Y prácticamente pues ahora comenzamos ya a recibir señales de que lo más probable es que quizás estemos ante una crisis tipo L, como la de los años 30 del siglo pasado, que prácticamente pues tienen duraciones de más de 3 años, ¿verdad? Las declaraciones recientes del director del Fondo Monetario Internacional justamente iban en esa dirección, ¿verdad? Diciendo, miren, en realidad los resultados están siendo mucho más negativos de lo que habíamos previsto originalmente. Probablemente estamos ante una crisis que va a durar varios años, ¿verdad? Ya dijo, miren, nuevamente, aunque no han presentado cifras oficiales, lo van a hacer hasta ahora en este mes de marzo, el Fondo Monetario Internacional, que ha estado ajustando las proyecciones en las tasas de crecimiento, la última hecha en enero decía que la economía mundial iba a crecer a 0.5% y ahora ya él comenzó a advertir pues que lo más probable es que la tasa iba a ser negativa. Entonces, junto a eso, lo que estamos viendo pues es que todas las economías del planeta están ajustando tasas hacia la baja. Las economías que siguen creciendo más siguen siendo las economías asiáticas, pero aún China, ¿verdad?, que había sido como el gran motor de la economía mundial en los últimos años y que ha estado creciendo a tasas de más de 10% en promedio en los últimos 10 años, pues ahora ya prácticamente ya comenzó a anunciar que la tasa de crecimiento en el último trimestre estuvo por debajo de 8%. Ahora, nosotros no tenemos cifras sobre lo que está impactando al país, o al menos, como decía el economista Raúl Moreno, también hay dudas sobre lo que se está diciendo. Precisamente esa es como la idea de conversar. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? ¿Qué es lo que ya está afectando y hacia dónde vamos? Bueno, hay varias variables que ya están siendo fuertemente impactadas, ¿verdad? Quizá una de las más evidentes es la remesa, ¿verdad? El Salvador tenía prácticamente pues 20 años de estar viendo incrementarse sus flujos de remesas mes a mes, pero ahora tenemos pues que dentro de los últimos 6 meses que se tiene registro, en 5 prácticamente las remesas han decrecido si las comparamos con las del mismo mes del año anterior. E inclusive pues en el mes de enero, que es el último dato proporcionado por el Banco Central de Reserva, nos decía pues que las remesas han decrecido en 8.2%. ¿Eso es bastante? Es bastante porque prácticamente las remesas se han convertido en la variable macroeconómica más importante de la economía salvadoreña. Las remesas representan el 18% del PIB. Las remesas, para que tengamos una idea,
equivalen a más del 100% de las exportaciones, y a las exportaciones, si le incluimos solamente los servicios netos de maquila, representan prácticamente un 140% de la carga tributaria del país y casi que constituyen una auténtica red social privada, porque prácticamente más del 25% de los hogares salvadoreños han estado recibiendo remesas en los últimos años. Este deterioro en la remesa, viéndolo con esos datos que está mencionando, ¿es recuperable? ¿Será en el corto plazo una posibilidad seguir esperando que esa remesa vuelva a crecer? ¿O qué es lo que deberíamos también esperar en ese sentido? Bueno, en realidad no hay que olvidar, por ejemplo, que las remesas están estrechamente relacionadas a dos fenómenos: a las migraciones y, por otro lado, al desempleo o las oportunidades de empleo en los Estados Unidos. Nosotros venimos que prácticamente el año pasado, ¿verdad?, las tasas de desempleo en Estados Unidos andaban por debajo del 5%. En enero de 2007 estaban en aproximadamente 4.5%, ¿verdad? El desempleo latino ha sido siempre ligeramente más alto, pero prácticamente pues ahora estamos ya con una tasa de desempleo en Estados Unidos global de un poco más de 8% y la tasa de desempleo latino de más de 11%. Entonces, uno de los sectores más tremendamente afectados ha sido el sector de la construcción, que justamente es uno de los que más ha empleado mano de obra salvadoreña. Por otro lado, es decir, con el incremento de las tasas de desempleo también se han endurecido las políticas migratorias en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso ha dado lugar definitivamente pues a que en realidad no hay una, ¿cómo se llama?, unas estadísticas completamente confiables, ¿verdad? Pero se estima que sí, el flujo neto de migrantes salvadoreños y centroamericanos a Estados Unidos ha disminuido en los últimos meses, ¿verdad? Se estimaba, por ejemplo, que entre 1992 y 2005 se estuvieron yendo en promedio, en términos netos, 65,000 salvadoreños, ¿verdad?, por año. Entonces, ahora seguramente, pues, o sea, ya yo diría que realmente no se están yendo más de 35 o 40,000 personas, o sea que hay una reducción importante del flujo de migrantes netos, y si a eso le agregamos, decíamos entonces, el incremento en las tasas de desempleo, es de esperarse que mientras la recesión económica afecte profundamente a los Estados Unidos, que lo más probable es que durante todo 2009 es algo que va a prevalecer y probablemente también durante una buena parte de 2010, entonces la tendencia de que las remesas continúen decreciendo creo que es algo que hay que asumirlo como lo más probable que va a ocurrir. ¿Qué pasa con nuestras exportaciones, que es el otro rubro importante para el ingreso de la riqueza nacional? Bueno, con las exportaciones, pues definitivamente también ha ocurrido algo similar, ¿verdad? En realidad, nosotros veníamos experimentando, sobre todo pues entre finales de 2007 y quizás los 3 primeros trimestres de 2008, un incremento importante, ¿verdad?, en los flujos de exportaciones, inclusive uno de los mejores resultados de la economía salvadoreña el año pasado fue precisamente que las exportaciones crecieron un 17%, pero en realidad, sobre todo de octubre en adelante, uno comienza a observar una reducción importante también de los niveles de exportación, principalmente las exportaciones de maquila. Estas se van reduciendo. Se van reduciendo. No hay mercado en los Estados Unidos. Obviamente, ¿verdad? Celebramos 3 años, entiendo, del TLC, y se dijo que esa seguía siendo una buena ventana para que las exportaciones siguieran su curso. Incluso hablaban de crecimiento en ciertas áreas no tradicionales o agropecuarias. ¿Es posible realmente aprovechar esto y tener un reajuste en nuestras exportaciones y recuperar eso? Bueno, en realidad decía, o sea, en